Hola, buenas noches. Estamos aquí hoy reunidos para hacer el primer webinar sobre cuerpo extraño. Esta es la primera parte. En esta oportunidad, la moderadora va a ser Joana Incapié, que ella es otra de las co-coordinadoras del Working Group de Endoscopia, en el cual estamos también el doctor Claudio Iglesias y mi persona, Dianora Navarro. En esta oportunidad el invitado es el doctor Néstor Lucero de Argentina y esperamos que esta actividad sea bastante interactiva. Bueno, Joana, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Viendo y agradeciendo la puntualidad de todos, vamos a dar inicio a la sesión. En este caso nos acompaña el doctor Néstor Lucero, que es médico gastroenterólogo pediatra, especialista del Hospital Infantil y Endoscopia Digestiva. Es médico de planta del Hospital Guillermo Rawson de la provincia de San Juan, Argentina, y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad de Endoscopia Digestiva de Buenos Aires, ENDIVA. Néstor, bienvenido y demos paso a tu presentación. Buenas noches. ¿Se ve bien la imagen? Se Sí, ve perfecto. perfecto. Listo. Bueno, eh, primero agradecerles por la invitación. La idea es compartir experiencias. Hay mucha gente que tiene muchísima experiencia en endoscopía, así que no es venir a dar una charla, sino es más bien dar una serie de casos que fueron ocurriendo y dar puntapié a que se generen discusiones, a que se generen tips para que nos ayuden tanto a los que hacemos como a los que están empezando a tener diferentes herramientas para poder resolver un mismo problema, ¿no? Así que bueno, yo les presento eh, dos casos clínicos. Primero que nada, estos casos clínicos son del Hospital Nacional Posadas, donde trabajé. Así que agradecer primero al hospital por haberme dejado presentar los casos. Y es sobre la ingesta de cuerpo extraño, grandes, en pacientes pediátricos. Empezamos con el primer caso. Es un caso de un paciente de 10 años de edad que ingresa por presentar una ingesta de llave en estómago. Tenía 6 horas de evolución y presentó en esas 6 horas un episodio de hematemesis. Esa hematemesis no logró descompensar al paciente sin descenso del hematocrito ni melena. Vemos la imagen de la derecha, vean cómo se ve la altura de la radiografía, dónde está visualizado el cuerpo extraño. Vemos un cuerpo extraño localizado en la primera imagen, en la tercera vértebra de la columna vertebral, eh, sería más bien dorso lumbar, en la región que uno pensaría que es el estómago. Vemos el largo del cuerpo extraño y frente a eso nos empiezan a surgir preguntas. La primera pregunta que quisimos brindarnos y que nos hicimos a nosotros en ese momento fue cuál sería el enfoque terapéutico más adecuado para la extracción de este cuerpo extraño, considerando su tamaño, forma y tratando de minimizar el riesgo de lesión del esófago durante la extracción. Vemos las opciones son primero conducta expectante, laparotomía exploradora, gastroscopía con ansa de polepectomía, gastroscopía con uroset o sobretudo de extracción y ansa de polepectomía. Ahí le damos para que respondan. Sepan de que no hay respuestas del todo correctas, hay algunas que pueden llegar a ser correctas, por lo cual elijan tranquilamente porque la idea es después discutirlas. Vale, le damos 20 segunditos más y Bueno, seguimos adelante. dale. Ya tenemos 58 personas y van votando 38, 40 ya. Entonces, 70%. Bueno, vemos que las opciones son diversas, que la conducta expectante está dentro de las opciones, que después si quieren las charlamos. La conducta expectante es una buena opción. La laparotomía exploradora también se puede plantear, debido a que es un cuerpo extraño grande, que podría producir una gran lesión cuando lo saquemos por el esófago. Y si decidimos hacer una endoscopía, es qué usar para la endoscopía. Tenemos una endoscopía con ANSA, con polipectomía, o el uso del Uroset o sobre tubo.
Estamos viendo que la opción más elegida es la gastroscopía con algún accesorio, ya sea Eurocet o sobre tubo, y ANSA de polipectomía. Ahora seguimos con la diapositiva cuando quieras, Carlos. La siguiente. A ver. Otra pregunta. ¿Qué otras herramientas endoscópicas podrían utilizarse en la extracción de este objeto? Y frente a estas opciones tiene que ver con cómo prepararnos previamente a la endoscopía y si, aparte de estas opciones que elegimos anteriormente, puedan surgir otras herramientas. Una opción es la cesta de Roth o la canastilla de Roth, una canastilla de Dormia, capuchones endoscópicos o ninguno debido al largo y el diámetro del cuerpo extraño. ¿Cuál les parece que es la opción más válida? Teniendo en cuenta que quizá todas estas herramientas deberíamos tenerlas quizá en el maletín de la guardia, ¿no? Pues ya llevamos la mitad de las votaciones. Les recuerdo que las votaciones son anónimas. Acá no vamos a ventilar a nadie por su respuesta, así que pueden votar libremente. La cuestión acá es el debate que Néstor nos está planteando. Estos son los Bueno, resultados. el resultado del capuchón endoscópico es el que más, pero es muy repartido la respuesta. Así que bueno, esta es una respuesta interesante para después debatir, ¿no? Ahí está. Bueno, a ver, esperemos que se pase bien el video, porque acá está la forma como lo resolvimos, sea bien o mal, pero es como lo hicimos nosotros. Ahí les voy mandando el video. Avísenme si no, ahí está. Ahí Si está. se ve mal. Se ve Perfecto. Bueno, lo que nosotros hicimos fue intentar colocar un Lorset. Digo intentar porque vean cómo lo colocamos. El problema que teníamos en ese momento es que solamente teníamos disponible un endoscopio de 7 milímetros. Vean cómo en el momento que nosotros intentamos colocar el Uroset, que después voy a explicar bien paso a paso cómo se coloca, teníamos la dificultad de que se nos corría al llegar al estómago, a tal punto que en un momento tuvimos que sacarlo del estómago, que es el miedo que siempre uno tiene. Entonces, no nos queda otra opción que intentar retirar este cuerpo extraño, que cuando nosotros lo enfrentamos nos damos cuenta que tiene bordes romos y que podrían llegar a producir lesión. Elegimos un ANSA para extraerlo, debido a que el ANSA de Roth no era el tamaño adecuado para el cuerpo extraño y porque el ANSA nos pareció más fácil para poder ubicarlo. Debido a que si también pensamos una pinza de diente de ratón, no íbamos a poder agarrarlo por su tamaño. La dificultad del cuerpo extraño radicaba no solamente en su largo, sino porque tenía también dos extremos que eran anchos, por lo cual la decisión de por dónde agarrarlo, intentamos nosotros agarrarlo por el borde superior, por donde tenía los bordes más romos, y la principal dificultad fue el esfínter esofágico inferior, como vemos. ¿Por qué? Porque se nos ponía de forma horizontal. Entonces nosotros de a poco tratamos de irlo colocando y lo fuimos extrayendo muy lentamente para no causar lesión. Sabiendo que la lesión es más importante en el tercio superior del esófago, decidimos decirle al anestesista que desinflara el balón del tubo y que relajara más al paciente y logramos extraerlo, entre comillas, con éxito. Cuando hablo de éxito, cuando uno habla de éxito, no podemos hablar de éxito de un cuerpo extraño solamente con extraerlo. Véame el tamaño del cuerpo extraño, ahí lo vemos en la imagen de la izquierda, un tamaño casi de 10, del tamaño de la jeringa de 10. Y cuando hacemos el control endoscópico posterior, nos encontramos una erosión en la región corpofúndica del cuerpo, como vemos en la imagen. Esa erosión posiblemente era por el decúbito. Y vemos después el esófago, que es el órgano más temido en este caso, cómo se ve una erosión lineal, tanto en tercio medio como en tercio superior, agudizando esa lesión más a tercio superior. Después vamos a debatir el tema de qué se podría haber hecho diferente, cómo se podría haber extraído diferente el cuerpo extraño. Todo es para debate. Acá la idea es opinar, total, la idea es plantear opciones.
o si alguien tiene algún cuerpo extraño, que de similares características que haya extraído de otra forma, también es bueno saberlo. Ese es el primer caso. Vamos al caso 2. ¿Por qué planteé estos dos casos? Porque tenían diferentes situaciones, pero también tenían similitudes. Vean, es un paciente de 1 año de edad con un peso de 11 kilos. Es muy importante la edad y el peso. Cambia totalmente al caso 1. Es un paciente eutrófico que ingresa por una ingesta de cuerpo extraño, que es un clavo, como vemos en la imagen de la derecha, de 8 horas de evolución, asintomático. Tiene una característica de que es un clavo doblado, por lo cual nos iba a presentar mayor dificultad al extraerlo. Frente a esta situación, volvemos a las preguntas, porque eran las preguntas que nos hicimos nosotros. ¿Cuál es la primera medida para manejarlo? O la más adecuada que nosotros podemos llegar a pensar. Una, laparotomía exploradora de urgencia para extraer el clavo quirúrgicamente. La opción 2, inducir el vómito para intentar expulsar el clavo. La opción 3, endoscopía superior de urgencia para intentar la extracción del objeto. Y la opción 4, observar un control radiológico seriado para ver si pasaba espontáneamente. Bueno, Le obviamente que vamos, acá diferencia mucho uno si es endoscopista o si no es endoscopista. Obviamente que si estamos en un centro alejado o no alejado de la realización de una endoscopía tiene que ver, pero la opción que más se está eligiendo es la endoscopía de urgencia, sabiendo que la urgencia en la bibliografía habla de hasta esperar 12 o 24 horas, a diferencia de la emergencia, donde uno tendría que retirarlo en forma inmediata. Esa sería la opción más elegida, endoscopía superior de urgencia para intentar extraer el cuerpo extraño. Pasamos a la otra diapositiva para que vayamos, o no sé si dejamos un poquito más de tiempo, Carlos, como vos digas. no, pasamos. Dale. Bueno, creo que ahí estamos un poco más de acuerdo que la endoscopía es la opción. A ver, no te quiero. Bueno, segunda pregunta. La técnica endoscópica más segura para extraer el clavo punzante doblado es una canasta de recuperación tipo ROT, una pinza de cocodrilo para agarrar el clavo más firmemente. Utilizamos acá también, viene el tema del sobretubo de protección y una pinza de cuerpo extraño para asegurar la punta. O la opción D, una goma de látex o Uroset de protección y una pinza de cuerpo extraño o ANSA para asegurar la punta. Vayan eligiendo. Estas son opciones que me parecen muy válidas y que uno se pregunta constantemente a la hora de retirar el cuerpo extraño. Muchas veces uno se pregunta en el momento de la extracción y durante la extracción con qué extraerlo. Por eso es muy importante el tema de tener la mayor cantidad de materiales posibles para tener esa diversidad de poder actuar. Unas veces uno elige una pinza de cuerpo extraño y después cambia en el momento de que está sacando el cuerpo extraño, ¿no? Por eso la idea del concepto también es tener una buena herramienta para poder extraerlo, ¿no? Bueno, Avísame, ahí van las Carlos. respuestas. Sí, ahí están las respuestas. Bueno, vemos que la opción del sobretubo de protección con una pinza de cuerpo extraño para asegurar la punta es la que más ha sido elegida, seguida por un Uroset o una goma de látex con una pinza de cuerpo extraño o ANSA para asegurar la punta. Bueno, nosotros elegimos la opción última, teniendo en cuenta que si bien el sobretubo es una muy buena herramienta, desgraciadamente para la edad que tenía, este paciente no nos daba la posibilidad de extraerlo por el riesgo a la perforación de colocar el sobretubo. Bueno, pasamos a la otra diapo, que es la última. Otra pregunta que nos hicimos es si durante la endoscopía, que es importante hacernos esta pregunta, si durante la endoscopía se observa que el clavo no podemos sacarlo porque está muy impactado en la pared duodenal, ¿cuál es la acción que consideramos? ¿Una cirugía para extracción quirúrgica? ¿Una extracción forzada con mayor tracción? ¿O dejar el objeto en su lugar y realizar una no endoscopía en 24 horas? La última, administrar un laxante para facilitar el paso del objeto. Son todas opciones que algunas son más válidas que otras. Creo que en la que estamos más de acuerdo todos en lo que es objetos punzantes, es que administrar laxantes hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a adherir más al objeto y poder provocar la perforación. Una extracción por vía quirúrgica me parece que también es
es una opción viable, pero siempre es charlada con el cirujano. Y si decidimos extraer el objeto extraño, el cuerpo extraño, si decidimos dejarlo en segunda instancia, también es muy válida. Nosotros generalmente en esos pacientes también dejamos a las 24 horas, cuando muchas veces estamos con un equipo más preparado, no solamente con herramientas, sino como equipo de endoscopistas, es válida la opción de dejarlo 24 horas e intentar de nuevo endoscópicamente con el cirujano al lado. O sea que quizás sería una elección compartida, ¿no? Vamos a la otra, vamos ahora sí al video. Bueno, esperemos que se vea bien el video. Les muestro el video de qué es lo que hicimos nosotros. En este caso, a ver, creo que se cortó el video. Ahí va de nuevo. Bueno, en este caso, intentamos colocar el Uroset nuevamente. A falta de la primera vez que no pudimos, dijimos, bueno, la segunda nos tiene que salir. Logramos colocar el Uroset. Y cuando vimos que el Uroset se adhería bien, decidimos en primera instancia, como estaba en duodeno, agarrar de la punta del cuerpo extraño y extraerlo al estómago. En segunda instancia, quería mostrarles a qué llamamos Uroset. El Uroset, nosotros lo que contamos con Uroset, tiene un extremo delgado de 4 centímetros. Acá vemos el extremo ese delgado, que tenemos que recortarlo hasta 1 centímetro, y ya vamos a ver. Y tiene un diámetro de 8 milímetros. Por eso cuando nosotros intentamos colocarlo en el primer caso no pudimos porque se nos corría. No así con el endoscopio de 9 milímetros, que es el endoscopio estándar, ¿no? Acá vemos que recortamos el Uroset a 1 centímetro. El segundo paso es adherirlo a la punta, como vemos. Y el último paso es la retracción hacia atrás. Vean cómo queda la última diapositiva, cómo queda la retracción hacia atrás. Y de esa forma ingresamos y vemos cómo se ve. Vean que nos quita un poco de visión. El quitarnos visión, si bien es dificultoso, nos genera una dificultad para extraerlo, pero nosotros ya habiendo observado dónde estaba el cuerpo extraño, logramos agarrarlo de la cabeza del clavo, y vean cómo, si bien tuvimos la misma dificultad que el primer caso de pasar el tercio inferior del esófago, cuando intentamos colocarlo en tercio inferior y una vez colocado en forma vertical, orientada hacia el esófago para poder pasar, vean la facilidad que ahí estamos viendo cómo se coloca la cabeza justo enfrente, se enfrenta. Y ahora vean cómo es de fácil, una vez que se colocó bien el cuerpo extraño, el extraerlo. Cuando uno lo extrae, se termina de replegar en el tercio inferior del esófago y termina de cubrir todo el cuerpo extraño. Y vean el tamaño del cuerpo extraño similar al cuerpo extraño anterior, la diferencia es que estaba doblado. Y la endoscopía de control, visualizamos una erosión muy marcada del decúbito propio de la segunda porción del duodeno. Vean cómo se ve la erosión marcada, o sea que tenía una alta posibilidad de que se podía perforar a este paciente. Ahí como se ve en la flecha. Pero cuando controlamos el esófago, que es el órgano que más nos preocupa porque es un órgano muy noble, vemos que está totalmente indemne comparado a la primera endoscopía que realizamos sin Uroset. Entonces, ¿qué concluimos nosotros como experiencia? Primero, como venía diciendo, el Uroset en un endoscopio de 7 milímetros no va a poder ser útil porque se nos termina desplazando. Que la extracción del cuerpo extraño largo y punzante sin Uroset provocó una lesión de esófago que necesitó más días de internación y de seguimiento en comparación con la extracción con Uroset. Esa es la conclusión. Y por último, decimos, como última pregunta, después de una extracción de este tipo de cuerpo extraño, como el primero como el segundo, ¿cuál es el seguimiento post-procedimiento que consideraría? ¿Damos antibióticos? ¿Observamos al paciente en el hospital por 24 horas para descartar complicaciones? ¿Realizamos una tomografía de rutina para descartar daños de estructuras internas? ¿O no hacemos ningún seguimiento debido a que consideramos que las 2 endoscopías fueron un éxito al extraer el cuerpo extraño? Esta pregunta me parece muy interesante también realizarla porque son preguntas que nos las hacemos y muchas veces las decidimos rápido y no tenemos en cuenta lo que verdaderamente se podría, o qué dice la bibliografía, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco de qué dicen las guías con respecto a estos puntos. Vemos que la observación de pacientes en el hospital por 24 horas, tanto en el primero como en el segundo caso,
es la opción más válida, que me parece que es la correcta, ¿no? Bueno, ahora rápidamente, para que no se haga más tarde, no sé cómo vamos con los tiempos. Estamos bien de tiempo. Ah, bueno, listo. Yo voy como medio apurado, pero es porque suelo a veces quedarme mucho en los temas. Vemos que la opción de observación y en el hospital por 24 horas para descartar complicaciones es válida, debido tanto que en ese primer caso, si bien el cuerpo extraño estaba en el estómago, que el estómago es mucho más noble, vemos una lesión muy profunda en el esófago superior, que son el lugar de mayor probabilidad de perforaciones, porque tenemos un área un área ciega cuando nosotros extraemos el cuerpo extraño y tenemos que observar por debajo del cricofaringio, que es esa área donde no podemos ver del todo bien si causamos o no causamos una perforación. Hay que tener en cuenta también que las complicaciones, principalmente en el duodeno, que es un órgano que justo está la segunda porción, que tiene una angulación, tiende a producir mayor posibilidad de daño porque está muy vascularizado y tiende a producir hemorragias en segundo tiempo, tanto las perforaciones como la hemorragia. Por lo cual es muy importante a la hora de hablar con los padres de estos pacientes, al decirles las medidas que debe tomar el paciente, no solamente en el momento de la extracción, sino los días posteriores. No solamente 24 horas, sino quizás hasta 4 o 5 días después, por si llega a presentar alguna hemorragia propia de la lesión que se deja con el cuerpo extraño. Por eso es tan importante esta pregunta. Bueno, ahora vamos, por último, ya finalizando, y después entramos a la discusión. Según las guías ESGE, que son las guías de endoscopía de Europa, de la Sociedad Europea, hay que tener en cuenta que estas guías están en la categoría de opinión de expertos. Esa categoría que es de opinión de expertos significa que muchas veces se pueden ir modificando en base a la experiencia, ¿no? Sugieren que el uso de una tapa transparente, le llaman tapa transparente del capuchón o una capucha de goma, se debería usar para lesiones de la mucosa por objetos puntiagudos, eh, en caso de que no hubiera un sobretubo disponible. Estamos hablando de guías de adultos, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco después del sobretubo. Hay un ensayo controlado, aleatorizado, que muestra que si bien en estos dos casos no hacía falta, no se pudo usar el capuchón, si bien el capuchón es muy útil, es un método seguro para manejo de cuerpos extraños, pero es más útil en el esófago superior. ¿Por qué es útil? Porque nos ayuda a mejorar el campo visual y a mantener principalmente el cricofaringio más abierto. Por lo cual me pareció importante ponerlo porque está dentro de los cuerpos extraños punzantes, pero cortos, a diferencia de estos dos que eran cuerpos extraños punzantes más largos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos dos pacientes son pacientes interesantes porque según la bibliografía habla que los cuerpos punzantes en una estadística aproximadamente de 400 pacientes son el 10% de estos pacientes. Y el 10%, estos cuerpos extraños que se suma a lo punzante más el largo, que el concepto de largo se habla de 5, de 6 centímetros, dependiendo de la edad del paciente, no siempre coincide. En estos casos sí coincidió. Coincidió que eran punzantes y que además eran largos. Por lo cual, la experiencia en estos casos es muy importante porque no es lo más común que vamos a encontrar, pero si los encontramos tenemos que ver qué opciones tenemos para tratarlo. La opción que decíamos al finalizar, extraemos el cuerpo extraño. ¿Qué es lo que dicen las guías con respecto a qué hacer después de extraerlo? ¿Cuándo se debería ingresar al paciente para observación? Tras una extracción endoscópica técnicamente difícil. El segundo punto, en caso de que haya múltiples objetos o cuerpos extraños, por ejemplo, objetos punzantes, baterías o objetos de más de 5 a 6 centímetros. En estos dos casos coincidía que eran objetos punzantes y que eran más de 5 o 6 centímetros. Y también coincidía que cuando nosotros vemos que hay una lesión mucosa extensa, debido a la extracción del cuerpo extraño, también se sugiere observación. Entonces la opción de observación sería la correcta en la última opción.
Esta es la bibliografía y terminamos con esta frase que es un axioma de Jackson que lo mencionan mucho en las guías, que dice que las puntas que avanzan, las puntas que avanzan perforan, las que arrastran no. Este axioma se llevó a cabo mucho, o sea, se discutió mucho con respecto a qué hacer con objetos punzantes, si dejarlos progresar o no, debido a este axioma. Y si bien había en un principio muchos autores que decidían dejarlos progresar, debido a que iban a producir menos daño que sacarlos, actualmente las guías recomiendan, si está al alcance del endoscopio, en objetos punzantes hay que extraerlos. Ahí finalizamos. Si quieren, ahora sí entramos a la discusión de las preguntas y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, Néstor, excelentes casos. Bueno, sí, yo tengo algunos comentarios, ¿no? Uno que si no tenemos disponible es un Uroset, que a veces no tenemos acá en nuestro centro, no hemos empleado el extremo distal de un tubo endotraqueal grande, que lo podamos insertar como un sobretubo en la punta del endoscopio. Entonces eso a veces, bueno, nos ha resultado y es una opción válida. Yo creo que lo más importante como técnica es que ante un cuerpo extraño largo, de gran tamaño, es al tomarlo, al agarrarlo, es orientar la verticalidad del objeto para que me pase por los esfínteres. Y también no sé si tú viste que cuando entraste a hacer el estudio había ya alguna lesión como la del esófago superior, porque a veces el objeto lesiona cuando entra y no necesariamente es después cuando uno lo está extrayendo. No sé tú qué me puedas decir al respecto. No había lesiones en el momento del ingreso. Hubo lesiones en el momento, en el esófago, ¿no? Había Ajá, lesiones, en el esófago. en el caso del primer caso, no había lesiones en el esófago cuando ingresamos, por lo cual los daños fueron producidos por extraerlo. Otra cosa que también es, yo se los anticipo a la pregunta y a la crítica, me parece, porque es válida, es el por dónde extraerlo. Porque si bien cuando uno analiza la bibliografía, dice, bueno, lo agarremos del extremo que tenga menos filo para poder extraerlo, también hay un tema con respecto a si agregamos llámese sobretubo, broset o capuchón, de ponerlos dentro del accesorio para evitar la perforación, ¿se entiende? Por lo cual, igualmente, de igual manera, es una crítica a tener en cuenta que en el primer cuerpo extraño los traje por la punta de bordes que podían producir más daño, que eso quizás fue un error. Pero ¿qué pasa? El otro extremo era tan grande que también mi duda era si agarrarlo por otro extremo no iba a poder salir cuando los trajera por el tercio superior del esófago. Esas fueron las dudas que se me fueron planteando en el momento, ¿no? Resueltas bien o mal, pero bueno, fue como salió. A veces Bueno, surgen dudas y se resuelven como se bueno, pueden, ¿no? en mi experiencia, que he tenido esa oportunidad de tener esos cuerpos extraños que son de diámetros distales diferentes, a veces uno cuando lo toma, si va a usar una pinza de cuerpo extraño, de ratón o cocodrilo, lo que uno quiera, tienes que ver si la superficie es muy lisa o algo rugosa que te permita tú realmente lograr. Y muchas veces cuando la vas a traccionar hacia los esfínteres, ella normalmente se desprende. Entonces usar un asa a veces te permite incluso llevarlo a la luz al agarrarlo y ir a agarrar, como colocándola en la posición en que uno lo va a extraer, ¿no? Es muy importante. Y también si lo tienes con un asa, no traccionar tanto el asa, porque a veces uno con el miedo de que se vaya a bajar o se vaya a salir, porque a veces a mí me pasó en una oportunidad, era un zarcillo de esos de mis y era largo, medía 4 centímetros, entonces nosotros lo agarrábamos y tenía varias piedras. Y
y cuando nosotros apretamos mucho el asa, ella se corrugaba y se ponía de tal forma que dificultaba el paso. En lo que aflojamos un poco la tensión del asa de polipectomía, ahí fue que lo pudimos extraer. Entonces uno va haciendo maniobras de rotación muy suaves para poderlo llevar hasta arriba. Y es muy difícil a veces introducir el objeto también por su tamaño en un sobretubo, porque mientras el sobretubo es más largo, menos visibilidad vamos a tener. Pero por lo menos la punta fila siempre va a ir en general hacia abajo, es distal, porque si agarras por la punta fina se te va a soltar. Y a veces el objeto es grande y no te permite meterlo dentro de una cesta de dormia, por ejemplo, que tiene un tamaño más o menos de 3 centímetros, 3.5. No es tan largo a menos que tú lo tomes parcialmente. A mí una vez lo hice parcialmente en un objeto, pero hasta un lápiz, o sea, un lápiz una vez sacamos. O sea, el lápiz mide como 20 centímetros. Y, o si no, el otro día fue como una antena que tenía como unos 12 centímetros de largo y se quedaba en el estómago dando vueltas. Entonces uno se enfrenta a muchas cosas. Lo importante es, nosotros después que hacemos esas extracciones, no sé si ustedes tienen esa práctica, hacemos un control de una radiografía. Simple para ver si por lo menos, si uno cree que estuvo alguna lesión o alguna cosa, o si el paciente, aunque no tenga enfisema, por si acaso vaya a haber algún problema, sobre todo en el esófago superior, que vaya a haber una perforación cuando uno lo esté extrayendo. No sé ustedes cómo es la conducta. Nosotros tomamos una placa previa para saber que el paciente no tiene perforación, neumoperitoneo, si es en estómago o si tiene una neumomediastino o algo. Y luego hacemos una radiografía control post. Sí, Dianora o Giovanna, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Claudio. Sí. ¿Cómo están? Bueno, felicitaciones, Néstor, muy lindos casos los dos. En principio, uno tendría que pensar que si el objeto entró y pasó hasta el estómago, tendría que poder salir. El tema es Exacto. que, por eso yo creo que, entre otras cosas, las guías recomiendan la extracción, porque si uno hace medianamente bien las cosas, el objeto tendría que salir. De todas maneras, estos cuerpos extraños, ya sean los puntiagudos o grandes, como las llaves, que tienen varias puntas, etcétera, uno cuando se enfrenta a esos cuerpos tiene que pensar cuál es el daño que va a causar el salir y pensar si no va a causar más daño al sacarlo que dejarlo progresar. En general, la idea siempre es sacarlo. Pero yo creo que en esos casos es bueno convocar al cirujano y estar con el cirujano cerca, porque lo que hablaste vos, Néstor, y tú también, Dianora, uno puede provocar lesiones, sobre todo cuando ingresa el cuerpo al esófago, el cuerpo extraño, que es un cuerpo largo. Hay una maniobra muy importante que hay que hacer, que es alejar el cuerpo del endoscopio, es decir, el endoscopio dejarlo más arriba y traccionar sobre el cuerpo extraño para que no quede en T, como decía Néstor, porque queda en una forma que no está paralela o hacia abajo, sino que queda como una T y uno desgarra. Entonces, para ingresarlo al esófago hay que alejarlo del endoscopio y con movimientos circulares ingresar el cuerpo extraño al esófago. Ese es un momento peligroso de desgarrar, y el otro es cuando uno lo pasa por el glicofaringio para sacarlo. Ese es otro momento peligroso. Entonces siempre es bueno estar con el cirujano al lado. Yo creo que si la maniobra es buena y uno después repasa con el endoscopio si tuvo alguna lesión o no, nosotros no hacemos placa de control sistemática, pero yo no lo veo mal. O sea, no es es un paciente especial, es un paciente complejo, de manera que si se hace la placa yo creo que está bien. Y bueno, naturalmente, si uno cuenta con herramientas como los sobretubos, el Uroset, etcétera, siempre es útil utilizarlos porque protegen al esófago. Lo que pasa es que pueden pasar esas cosas que le pasaron a Néstor,
Uno lo recoge y cuando entra al estómago se supone que va a salir y cubrir el cuerpo extraño, y a veces no lo cubre. Y bueno, los sobretubos tienen ese problema que dice Dianora, cuanto más largo es, menos visión tiene para agarrar el cuerpo extraño. O sea que tienen sus pros y sus contras. Pero bueno, son casos difíciles. Creo que es bueno intentar sacar el cuerpo extraño. Creo que es bueno tener cirujanos cerca y avisarle que vamos a hacer una maniobra de riesgo, porque son maniobras de riesgo. Y bueno, y la experiencia, por supuesto, siempre es una ayuda muy grande para este tipo de cuerpos extraños. Por eso a veces, si uno no tiene la suficiente experiencia, es bueno convocar a algún colega que lo pueda ayudar también. No hay por qué ser soberbio y querer que uno pueda hacer todo. A veces ir con un compañero que lo ayude, que lo asesore y que lo acompañe también es una buena cosa. Y un comentario que hicieron ahí: nosotros usamos las asas de gastrostomía también y no las de polipectomía, porque son asas más rígidas y mejores para extraer cuerpos extraños. Eso yo lo comparto también. Sí, Buenos días, excelente la doctora observación, Contreras. Claudio. Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por esta hermosa charla, Néstor, y a ustedes, amigos, Dianora, Claudio, Joana, tanto tiempo, Joa. Hermosa la presentación. A ver, yo voy a preguntar una cuestión que puede suceder y que no sucede habitualmente. Sobre todo en este segundo caso, un bebé muy, muy chiquitito que tiene este clavo que se ha ingerido, pero en el momento que nosotros lo vemos ya pasó el estómago, ya pasó duodeno. Ese paciente, para ustedes, los expertos, debe quedar en observación para ver qué es lo que sucede con ese clavo a nivel de la válvula iliocecal, porque ese es otro punto en donde tenemos que prestar atención en este pequeñito. ¿Cuánto tiempo? Si lo vamos a ir a buscar, si esto no se moviliza con la colonoscopía y la ileoscopía. ¿Cuál es la opinión de ustedes? No sé si Néstor quiere opinar, si no yo contesto. No sé, Néstor, que está en el... Ajá. En realidad, tiene que ver también con lo que se ha ido viendo en los trabajos. En los trabajos con respecto al tiempo de que se ha ido viendo de permanencia de los cuerpos extraños en los pacientes, son un promedio de 3, hablan de 3 hasta 3.6 días que vas a esperar hasta que lo elimine. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque es el tiempo también donde uno va a estar atento y va a evaluar si hay chances de que pueda operarse o no. Primero, el paciente, si lo dejas que el cuerpo extraño progrese, estamos hablando de pacientes asintomáticos, ¿no? En el momento que tengan síntomas, bueno, obviamente que Obvio. el cirujano es el que tiene que hacerlo. Ese paciente que Obvio. está asintomático, el tiempo de espera de 3 días es justamente por este trabajo que se vio que se eliminaba en 3 días el tiempo que le daban al paciente para eliminarlo. Entonces, cuando uno habla de nuevo de guías, te hablan que a partir de los 3 días es donde uno empieza a plantearse si el cirujano en un paciente asintomático y en un paciente que el cuerpo extraño está en el mismo lugar, no tendría que actuar. Ese sería más o menos el concepto. Ahora, ¿cómo lo controlas a nivel radiográfico? Y yo frente a ese concepto, porque todo lo demás está en opinión de expertos, ¿no? Pero frente a ese concepto básico, uno diría, a los 3 días seguro tenés que tener un control radiográfico y clínico, sí o sí. Y ahí ver si el cuerpo extraño sigue en el mismo lugar, llamar al cirujano y ver si lo puedes traer. O por lo menos charlarlo con el cirujano, ¿no? Eso sería más o menos lo que yo te podría decir como para tener en cuenta, ¿no? Sí, bueno, como conducta, fíjate, me pasó recientemente que un paciente no sabíamos bien, era una niña de 11 meses, si realmente el clavo, y medía como 4 centímetros, estaba en el estómago o estaba en duodeno, había esa duda, aunque le hicimos la placa anteroposterior y lateral. Sin embargo, dijimos, bueno, vamos a revisar porque es muy grande el clavo, pero por la curva de entrenamiento y la insuflación, se abre el píloro y el clavo se va, lo vemos que se nos va para
el duodeno e intentamos alcanzarlos, y entre que metes una pinza, metes la cesta, él fue progresando. Entonces pusimos en observación la paciente y nosotros la ponemos, si ella está asintomática, la ponemos en observación y le damos comida de manera de que nuestra teoría es que el clavo se envuelva con el bolo o el químico o la comida, el bolo, para ir cubriéndolo así y no haga ese roce con las paredes, y después vigilar hasta que lo expulse. Y por supuesto que hablamos con el cirujano, se presenta el caso al cirujano y tomamos un control radiográfico para ver si ha ido progresando. Esa niña a las 48 horas, saben que el tránsito intestinal, los lactantes es más rápido, ya lo había expulsado y no tuvo ninguna complicación. Yo creo que hay que individualizar y ver, porque por ejemplo, los pacientes estreñidos tardan mucho más en expulsarlo. Yo tuve unos 21 días para expulsar un tornillo, pero él siempre se mantuvo asintomático, y no damos laxantes para evitar, o sea, proteger que el bolo de alimento en los inicios, o el quimo, o después el bolo fecal envuelva el objeto. En esos casos, esa es la conducta que nosotros hacemos. Yo quería hacer un comentario de esa bebé de un año que con el clavo, que estaba incrustado o sea, que estaba bien. Uno tiene que ver bien si solo la penetración de la punta filosa está solo como que mucosa, submucosa, y no va más allá. Siempre, como dice Claudio, estoy de acuerdo, le habla al cirujano, de ahí con uno. Y uno tratar de esto, por mucho mejor que se haga una extracción, aunque haya algunas complicaciones allí locales, que someter a un niño a una cirugía en duodeno. Y si hubo algún sangrado exagerado, quedó un orificio un poco más, vemos que está perforado, nosotros mismos, no sé, con el fluoroscopio, se hace en quirófano y se ve uno mismo ahí a ver si se produce un hemoperitoneo o no cuando uno lo extrae, que uno sí tiene dudas. Y a veces puede ser que haga una lesión de complicación, como tú bien lo dijiste, Néstor, a los 4 o 5 días. Que hacen es un hematoma de la pared. Yo tuve un caso y se comportó como una obstrucción, unos vómitos, y cuando se revisó se vio que era un hematoma, no podíamos pasar y se le hizo una tomografía al paciente. Pero menos mal que no hubo más complicaciones aparte de esa. Entonces, eso es otro de las cosas que uno pudiera observar en un paciente que uno les trajo y que hace un hematoma local y que sangró localmente, no hizo melena ni hematemesis, sino vómito, porque después a los días no comía. Nosotros normalmente, si el paciente está bien y las placas dicen que no hay perforación, ni neumoperitoneo, ni neumomediastino, ni nada de eso, a las 6 horas comenzamos una dieta líquida, y si hay tolerancia, damos alimentos blandos. No mantenemos el paciente, aunque vaya a estar hospitalizado, tantos días sin comer, hasta que lo egresamos, dependiendo del caso. Y creo que vale la pena, antes que terminemos, plantear el tema muy importante que es el sobretubo. ¿Ustedes qué experiencia tienen con sobretubo? Porque según la bibliografía habla de que hay... Néstor, Sí. ¿me dejaste hacer un comentario de la pregunta antes que pases a lo del sobretubo? Sobre la pregunta de Mónica. Fue muy interesante la pregunta de Mónica. Cuando tenemos al alcance del endoscopio, tratamos de sacarlo, sea cual sea el cuerpo extraño, salvo que veamos que vamos a hacer un destrozo más grande, que le vamos a ayudar al paciente, lo vamos a perjudicar. Pero Mónica plantea aquel cuerpo extraño que ya no está al alcance del endoscopio y que migra. ¿Cómo conducirse con ese paciente? Bueno, hay algunas guías que dan algunas ideas. Nosotros con Silvana Prada y con Camille vamos a presentar un caso en el Congreso de Mérida sobre cómo es el seguimiento del paciente a propósito de esos casos cuando el cuerpo extraño ya pasó. Me parecería que los endoscopistas, como ya no tenemos el alcance del endoscopio, no tenemos nada que ver. Sin embargo, sí, es un paciente que está a nuestro cargo y que tenemos que seguir. Yo creo que ahí tenemos más que nunca participar el cirujano. Depende del cuerpo extraño,
y depende de su posición. Por ejemplo, si es un clavo que va de punta, un alfiler, sabemos que va a correr mucho más riesgo. Depende del medio social y económico del paciente. Hay pacientes que si están bien, como dice Dianora, no le vemos ningún síntoma, no peritoneo, puede ir a su casa, si se puede monitorizar y controlar las materias fecales a ver si el cuerpo extraño salió, aunque sea de alto riesgo. Eso es un paciente de bajo nivel socioeconómico, que es muy probable que lo vayamos a perder, ese niño va a tener que quedar internado y vigilado hasta que sea hospitalizado, hasta que nosotros nos aseguremos que el cuerpo extraño sale sin causar lesión. Esto vale para los cuerpos de alto riesgo y para los cuerpos de bajo riesgo también. Los de bajo riesgo también transformarse de alto riesgo si se trancan en alguna parte del aparato digestivo y se comportan, como decía Dianora, puede comportarse como una obstrucción. O sea que son pacientes que deben mantenerse en seguimiento y hay algunas guías de cómo monitorizarlo por imagenología, sobre todo naturalmente cuando son cuerpos radiopacos, porque uno está muy tentado de sacar un montón de radiografías y seguir el cuerpo extraño minuto a minuto y hacemos una irradiación muy grande al paciente. Entonces, creo que controlarlo clínicamente y radiológicamente, hay alguna guía sobre eso, para ver si el cuerpo extraño se mantiene en un mismo lugar. Si el cuerpo extraño luego de varios días está en el mismo lugar, tenemos que participar al cirujano porque muchas veces va a necesitar de la extracción quirúrgica. Vamos al sobre el tubo nomás. Hay varias felicitaciones por la charla. Gracias por compartir. Y también hay un comentario que en estos pacientes, dentro del manejo que planteaste, más allá del antibiótico y la conducta expectante, el uso de supralfato o de inhibidores de bomba de protones, sobre todo en el caso del clavo donde hubo esa lesión a nivel duodenal. Y uno de los asistentes pregunta, ¿cómo alimento al niño mientras mantengo la conducta expectante? Bueno, yo comenté algo, si el paciente está sintomático, o sea, si tiene una lesión de esófago, como el del caso presentado, nosotros indicamos sucralfato. Si creemos que el reflujo pudiera empeorar la lesión, se pudiera poner un inhibidor, pero la tendencia es no estar utilizando inhibidores y una dieta blanda mecánica que nosotros hablamos acá. Nada que corte, nada que raspe, todo blando, esmechado, esmenuzado. Y va a su dieta normal o regular. Pero primero empezamos con una dieta líquida y vemos si tolera, pasamos a la dieta blanda mecánica. ¿Sí? Lo alimentamos nosotros por acá. Y creo que en algunas guías que no hablan mucho de la alimentación, en ese periodo de observación, más o menos eso es lo que se recomienda. Si el paciente está asintomático, puede empezar su dieta ya una vez que haya pasado el efecto de la sedación. Todo eso nosotros generalmente le damos un periodo de 6 horas. Si es un lactante que recibe lactancia materna, a veces autorizamos la lactancia materna a las 4 horas. Y vamos viendo. Ahí dice algo como de laxantes. Con el uso de laxantes, ¿sí? Si los usamos, si no los usamos. Ajá, bueno, fíjate, los laxantes en cuerpo punzante no es conveniente, porque si ya está envuelto en lo que es la secreción, el bolo fecal y eso, entonces vamos a producir más que roce contra la mucosa. Si es un objeto que es romo, que es una moneda, una cosa de esa, usted puede laxarlo. O una dieta con fibra, porque a veces, y le puede dar así, porque también entonces uno va a empezar a empeorar a veces la condición del paciente, dolor, cólico, entonces hay que observar eso. Néstor quería conversar del sobretubo, que ya nos queda poco tiempo. Sí, nos queda poco tiempo. Yo estoy de acuerdo. Pero una sola, en el cuerpo extraño de alto riesgo, yo no usaría laxante. ¿No? La guía no los recomiendan y yo la verdad con la experiencia que tengo no usaría. Porque con eso vamos a causar más probabilidades que el cuerpo se impacte o se clave, si es un punzante, peor. Como tú decías, bueno, en un cuerpo de muy bajo riesgo hay algunos autores que recomiendan el uso. Yo de todas maneras preferiría no utilizarlo.
salvo que sea un paciente muy estreñido, bueno, como comentaba Dianora, hay pacientes muy estreñidos y que eso demora mucho más en expulsar el cuerpo extraño, pero un cuerpo de alto riesgo no utilizaría la sal. Néstor, ibas a Quería comentar comentar que sobre el tubo. una última cosita para que Néstor hable del Perdón. sobretubo, es que tuve un paciente, porque uno a veces tiene que considerar que cuando el cuerpo extraño no se moviliza, se nos quedaba un cuerpo extraño que nunca terminaba de salir y se quedaba en el colon descendente, el paciente realmente, y él evacuaba normal aparentemente, y él tenía, el cuerpo extraño no terminaba de salir porque él tenía una estenosis en el colon descendente y era secundario a que él en el periodo neonatal tuvo una enterocolitis necrotizante, porque no tuvo ningún otro antecedente y ese tuvo que ir a cirugía. Y cuando empezamos la colonoscopia como para empezar a sacarlo, claro, él evacuaba normal porque las heces llegaban al sigmoide, a la ampolla rectal y el bolo fecal se formaba. Pero hay que considerar que si también un cuerpo extraño se queda como detenido en algún sitio, pudiera haber alguna anomalía anatómica que no fue detectada. Néstor. No, sí, yo creo que lo del sobretubo fue más una pregunta más que una experiencia. Pero antes de eso, el tema de Claudio, que dice el tema de esta soberbia que uno tiene como endoscopista, más cuando los primeros años de endoscopía, que quiere sacar todo, me parece que es importante tener en cuenta que cuando vemos que el cuerpo extraño no sale y vemos que tiramos, no sigamos traccionando si vemos que no sale, porque muchas veces es mucho más fácil, los que hacen gastrostomía lo saben, hacer una gastrostomía quirúrgica y sacarlo por el estómago más que por el esófago que se perfore. Eso para tener en cuenta. Después, el tema del sobretubo, la pregunta viene vinculada a ver qué experiencia tienen ustedes en base a que yo no la tengo, ¿no? Y yo he leído bibliografía de que habla de que hay un caso publicado de un paciente de 3 años con un peso de 13 kilos, con un sobretubo de 13 milímetros, que lograron usarlo con éxito. Pero bueno, yo como soy, me parece que también con el tema de los accesorios es importante usarlos antes, no usarlos en el momento de la urgencia. Si nosotros queremos usar un Uroset y nunca lo hemos usado, no lo vamos a usar nunca. Entonces, todo esto de la experiencia en los Hanson tienen que ver con eso. Usar cosas que habitualmente no las usemos para cuando nos toque usarlas. Y el sobretubo es uno de ellos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué experiencia tienen en base a qué edad ustedes recomendarían usarlo si es que alguna vez lo usaron, ¿no? Bueno, yo he usado sobretubo en niños. O sea, no te puedo definir cualquier edad porque creo que sí. Teníamos el de goma que se retrae hacia atrás y después él se ubica. Y los otros sobretubos que por razones de recursos limitados y que no te compran todos los accesorios que tú solicitas, hemos construido uno artesanal con el tubo endotraqueal, como te dije, y en unas oportunidades creo que hemos usado los barriles de las ligaduras de varices como sobretubo también, que los hemos guardado y entonces con la parte flexible lo instalamos como que vamos a hacer unas varices, pero nos está sirviendo como un sobretubo. Y como dice Claudio, no acercarlo tanto al endoscopio para evitar daños, pues. Uno se va adaptando cuando tiene pocos recursos. Bárbaro. Sí, Pero nosotros no voy a tenemos buscar ese sobretubo. Urosé. Nosotros no tenemos Urosé aquí. Nosotros al revés, no tenemos sobretubo, o sea que experiencia con sobretubo es cero. Pero sí usamos el CAP de las bandas, de banding. Eso lo usamos mucho para sacar alfileres, para sacar clavos. Eso sí, es de una gran utilidad, bien barato porque no tiene ningún costo, es un usado, se esteriliza y se usa muchas veces. Exactamente. Y bueno, el Uroset, también hay gente que usa preservativos, están descritos, sí, para la protección. Y si no, el Urosan, que es uno parecido al que mostraba Néstor, que son todos de urología, pero son cosas que son baratas y que sirven para proteger el cuerpo extraño y para proteger el esófago.
pero yo le insistiría en el uso de los caps de banding. Esos son de una gran utilidad. Porque además una vez que uno coloca dentro del cap, la punta queda bien perpendicular, queda bien hacia el esófago y las posibilidades de dañar el esófago son muy bajas. El único inconveniente con el capuchón del bandy es que a veces por la edad y el tipo de endoscopio, a veces, si son niños menores de 2 años, a veces es muy difícil pasarlo por acá, por el esfínter esofágico superior. Pudiera ver si no hay tanta, ¿cómo se llama? Tanta destreza allí, que pudiera limitar su paso porque se pone un poco más grande. Y lo que tú dijiste también, Néstor, que eso también se usa con frecuencia, que desinflen el balón del tubo endotraqueal y relajan a veces un poquito el paciente y eso ayuda. Y ayuda también en las monedas. Un viejo endoscopista de adultos que me enseñó en La Plata, fabricar los Uroset con las sondas de PVC y las quemaba en la punta para poder, vean que cuando uno quema la sonda de PVC la puede adaptar al tamaño. Entonces uno puede fabricarse un sobretubo al tamaño que también uno puede llegar a necesitar, ¿no? O sea que muchas veces no necesariamente uno tiene que tener el Uroset comprado porque a veces no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, son opciones. Bueno, Joana. Los comentarios en el chat. Muchas felicitaciones, excelente discusión. Realmente, Néstor, los casos fueron interesantes, muy ilustrativos. Y como vemos acá, yo creo que esto hace parte de creatividad, de tener los insumos, si no los tenemos, hacerlos. De hecho, nosotros no tenemos sobretubo, usamos el portacap y no tenemos Uroset, pero hemos tenido la oportunidad de hacerlo como con las tetinas de los teteros, de los biberones. Hay unas que son mucho más delgaditas y también lo hemos utilizado así. Entonces, cuando no tenemos todos los recursos, pues ahí esa es la clave, ser creativo, usarlos antes del momento de urgencia. Y algo muy importante que mencionaste, Néstor, es no solamente el éxito no es sacar el cuerpo extraño, es volver a entrar, revisar y saber que no hemos hecho más daño y ese paciente está en observación. Así que yo creo que felicitaciones, estamos ya a tiempo y gracias a todos por conectarse y acompañarnos. Bueno, excelente, muchas gracias Néstor, por la invitación. Gracias, Mónica, gracias, por acompañarnos. Néstor, Leonora y Joana. Chao, muchísimas gracias, buenas noches. Chao, Mónica. Un Les beso grande. informaremos la próxima actividad pronto. Ok, Gracias. pronto. Gracias, hasta luego. Chao.